El nivel de la mente superior, el nivel de la creación, es el nivel del pensamiento creador, divino o universal, o el nombre que queramos darle. Entonces existe la posibilidad de que al ponerme en contacto, en sintonía, en armonía con ese nivel superior de la mente, yo pueda formular qué es lo que para mí es más importante. Y al trasladar esta idea de mi mente concreta a la mente superior, lo que deseo fundamentalmente es tal cosa y tal otra, entonces esto es como una semilla que se planta en la mente creadora, y esa mente creadora universal materializa lo que corresponde a esta idea. Esta es una ley, un principio extraordinario. Es como si poco a poco fuéramos descubriendo y asumiendo nuestro verdadero potencial creador. Es decir, de lo que se trata es de que yo establezca esta armonía, esta sintonía con los niveles superiores, pero el que tiene esta facultad de crear es el nivel mental superior. Es la mente la que crea la forma, no lo afectivo, que es un océano de felicidad. La que crea las formas es la mente, es la inteligencia creadora. Por lo tanto, de algún modo, hay que contactar el aspecto mental superior. Vamos a ver las formas de hacerlo. Como generalmente le es difícil al que no está entrenado contactar este nivel mental, y en cambio es más fácil contactar el nivel afectivo, es importante que uno empiece con ese contacto con el nivel afectivo, dándole el nombre que quiera, hasta que cuando contacta, sienta lo que siempre se siente cuando se contacta esto. Un estado de paz interior, una paz de una calidad sui generis que no es nunca psicológica, ni se puede fabricar por medios psicológicos. Es una paz que desciende. Entonces, manteniendo esta sintonía, formular lo que se desee con toda claridad. La claridad y la sinceridad son fundamentales, no en términos vagos, sino en términos lo más claros y concretos posibles. De modo que al estar yo en sintonía con lo afectivo y formular con mucha claridad, estoy utilizando la mente a caballo de lo afectivo, y entonces es muy probable que mi idea llegue a ese nivel superior. Cuando se ha formulado con claridad y sinceridad lo que se desea, y sinceridad quiere decir que todo yo estoy allí formulando eso, entonces puedo observar si la paz se mantiene o no se mantiene. Si la paz no se mantiene, quiere decir que me he desconectado y que por lo tanto aquello no ha llegado a término, a destino. Pero si al formular uno nota que la paz sigue allí, y sobre todo si la paz ha aumentado, entonces es señal segura e inequívoca de que la cosa ha llegado a término, y es como si dijéramos un acuse de recibo de aquello que ya está allí, y sí, está allí, por lo tanto que inevitablemente se va a realizar. Este es el modo concreto. Podemos pedir lo que realmente sea para nosotros más fundamental, pero no podemos pedir que se sustituya nuestro propio trabajo de crecimiento. Podemos pedir ayuda para ello, pero no podemos pedir que se sustituya, que se nos evite el trabajo de crecer, porque el sentido de esa mente creadora es precisamente el crecimiento, el desarrollo. No podemos, pues, pedir a esa mente que haga lo contrario. Podemos pedir todo lo que va a favor del crecimiento, del desarrollo, de la plenitud, sea en el plano físico, en el afectivo, en el mental. Y ya está. Es así de simple. Si el contacto se interrumpe es porque uno no está conectado de un modo estable, y entonces hay que renovarlo una y otra vez. Una cosa es cómo conectar con lo superior y otra cosa es pedir. La petición que yo hago
aunque contacte solo por un instante, es suficiente para que se realice. Y precisamente por esa sinceridad, esa totalidad que hay en acción, se llega donde normalmente no se llega. Y esto hace que aquello responda inevitablemente. Esa respuesta no es un regalo, un don, sino que es el funcionamiento de una ley. En la medida que estoy en armonía con el nivel superior, soy creador y por lo tanto lo que yo formulo en ese nivel es ley, porque está hecho desde el nivel creador. Es ley en relación con todo lo de abajo. Puede ocurrir que estemos muy preocupados por algo y que deseemos pedir algo particular. Entonces podemos pedir, pero pedir en ese estado de presencia activa de Dios en nosotros, es decir, mientras está viviendo esta presencia. En el momento que yo pueda formular suavemente esta petición de un modo claro, suave y con fe, entonces veremos la realización instantánea o casi instantánea de lo que pedimos. ¿Qué quiere decir fe? Es esa certeza de la realidad en presente de lo que pido, no la certeza de que me lo dará algún día. No hay que confundir la fe con la esperanza o el deseo. Todo deseo es expresión de algo que quiere actualizarse. Cuando en nosotros hay el empuje de algo, eso quiere decir que esencialmente existe en nosotros la posible realización de ese algo. Esta plenitud se desea porque ya está empujando por dentro. El deseo no viene simplemente de algo que nos falta. El deseo solamente se genera cuando, por un lado, yo vivo limitado y por otro lado, otro nivel de mí vive o percibe una plenitud. Es el contraste entre estas dos cosas que hay en mí lo que genera el deseo. La oración es frecuentemente una expresión de lo que yo deseo. Pedimos porque sentimos la necesidad de pedir, pero pedimos con una actitud como de que Dios estuviera allá arriba tratando de ver si yo soy buen chico, si me lo merezco, si le va bien ayudarme o no le va bien. Y entonces, bueno, me dará lo que quiera darme. Siempre parece que falla algo, o que lo hacemos mal, y entonces la respuesta no viene. Y claro, como esto lo hemos probado con muy buena fe, con mucha ilusión, varias veces, entonces llega un momento que estamos con miedo, con dudas. Por un lado desearíamos que fuese cierto, que toda oración hecha con sinceridad tuviera respuesta, pero por otro lado tenemos el miedo de que no sea así. Entonces esa oración que hacemos con esa actitud es una oración donde se expresa miedo, miedo y miedo. El problema nunca está en que Dios quiera o no quiera. El problema está en que yo esté receptivo o no, que esté sintonizado o no lo esté. Y como parece ser que la función de la existencia consiste en una expresión progresiva de este absoluto a través de todo cuanto existe, y que esta expresión está ordenada a través de un crecimiento constante hacia una mayor abundancia de manifestación, entonces parece ser que es posible establecer una apertura interior a esa realidad. Que no se trata de formular una demanda externa a una realidad aparte de nosotros, sino de lograr una receptividad, una sintonía, de conseguir que toda mi capacidad de conciencia, aunque sea por unos instantes, esté presente y receptiva a Dios. El deseo es un sector de mi conciencia, pero luego está la mente, la intuición, la voluntad, la energía. Todo esto está retenido dentro porque en el fondo de mi oración existe siempre un miedo. Pero cuando yo descubro que tengo una capacidad de acción y cuando quiero algo, lo quiero no solo con la mente y con el deseo, sino que lo quiero también a través de mi sector de energía, entonces aquello me movilizará inmediatamente. Todo está a nuestra disposición, pero hemos de poder sintonizar con este todo, o Dios, que más que como un padre personal parece actuar como un principio impersonal.
No basta con que yo desee de un modo muy sincero o ingenuo, que yo pida unas cosas. Es preciso que yo, todo yo, esté presente y abierto a esa realidad. Que yo conecte con Dios no solo a través de mi deseo, sino a través de todos los poros de mi ser. Cuando descubrimos que esa inteligencia superior, esa potencia, ese estado superior es la causa actual, constante de todo lo que existe, entonces, cuando a esta intuición yo puedo responder con toda mi voluntad, entonces tenemos la fe operativa, tenemos la fe transformante. Y solo cuando hay este compromiso total, esta actualización de todo yo en relación con eso que intuyo, entonces eso se convierte en la fe con mayúsculas que hace milagros. Y los milagros que hace son un efecto inevitable. Inevitable porque estoy poniendo las únicas condiciones que hacen posible que lo que está en potencial se convierta en actual. Y todo eso es bueno. Está disponible para todos si tenemos la valentía, el coraje de poderlo entender, aceptar y ser consecuentes con ello. Esta expresión completa se manifiesta temporalmente según nuestra capacidad para darle paso, para permitir, y esa es la única limitación aparente en la manifestación. O sea, que nuestro desarrollo y la expresión más perfecta de esa plenitud son dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, en la medida que yo puedo intuir sinceramente, estar todo yo en lo que intuyo como verdad y como realidad, aceptarlo, pero no como idea, sino con toda mi voluntad, como un hecho ya actual, puesto que veo que eso es así y veo lo que yo deseo que ya está realizado en el plano de las causas. Y cuando está realizado personalmente en el plano de las causas, entonces se actualizará inevitablemente y rápidamente en el plano de los efectos. Pero pretender que se realice en el plano de los efectos sin que esté realizado por nosotros en el plano de las causas es absurdo, es imposible. Es cuando algo de mí quiere y el resto no quiere. Es esta contradicción interior la que impide la realización de la unidad. O bien todo yo soy deseo, no solo porque el deseo esté energizado, sino porque el deseo está integrado con mi mente, con mi energía, con mi intuición, con todo, y entonces se actualiza, deja de ser deseo para convertirse en realidad actual, o bien llega un momento en que yo renuncio al deseo en tanto que modo personal de ser para aceptar la realidad tal como sea esta realidad. Y si esto yo puedo hacerlo de un modo completo, se produce el mismo resultado. El problema del deseo es el de mantener solo un poco de deseo. El problema es que creo ser unas cosas y me quedo con este límite. Entonces lo que quiero es ensanchar un poco mis fronteras, y me conformo con ello. Pero claro, ensanchar un poco mis fronteras es una negación de lo que es la realidad en sí, porque eso sigue refiriéndose a mis dominios personales. Y en la medida que yo sigo afirmándome en ello, estoy negando la realidad en sí. Pero lo que es absolutamente necesario es que yo deje de estar delimitado, identificado, con un perfil mental limitado de mí mismo. A la realidad se va sin condiciones, sin límites. Es necesario ver que el deseo es un testimonio de algo que ha de desarrollarse. Pero como uno no ve claro que esto lo pueda resolver ese Dios que dicen que hay por ahí arriba, por esto se pide un poco por si acaso, a ver si funciona esa vez, pero con una actitud de inseguridad. Y claro, con esta actitud de inseguridad lo que provocas es una respuesta insegura. Se trata de ver algo con toda claridad, sentir algo con toda la capacidad de sentir, querer algo con toda la capacidad de sentir, querer algo realmente con toda el alma. Hay esa posibilidad de movilizar unos resortes profundos, y es eso lo que se pide. Mientras yo solo utilice una parte externa y al mismo tiempo mi parte interna esté alimentando miedos y dudas y contradicciones, mi vida será exactamente el reflejo de esto. No podrá ser nada más.
Es como si la naturaleza se expresara subjetivamente en forma de deseo para que entonces pudiera manifestarse objetivamente en forma de acción, de realización. ¿Y qué características tienen los deseos? Un deseo es más apto a ser realizado inmediatamente en la medida en que ocurren tres condiciones. Una, que sea un deseo intenso y que sea realmente sincero, auténtico, que proceda del fondo de sí mismo, que no sea inducido exteriormente por nada extraño a nosotros. 2. Que el deseo se refiera a un crecimiento interior mío, y cuanto más del tipo superior sea la aspiración, mejor. Los deseos son más factibles en la medida que van en la misma dirección que toda evolución. Y por último, 3. Que el deseo tenga siempre irradiación hacia el exterior o que implique el bien de los demás. El 2 y el 3 son las que dan calidad al deseo. Es de más calidad en la medida que va más en la dirección de la evolución individual y de la humanidad. ¿Y cuáles son los requisitos para actualizar los deseos? 1. Darse cuenta, creer, intuir que todo cuanto existe es expresión de una inteligencia, con mayúsculas. Darse cuenta de que todo deseo es una expresión en mí de esa inteligencia superior. Por lo tanto, que todo deseo tiene su verdadera raíz en esa voluntad de Dios, en esa mente universal. Por lo tanto, mi deseo no es mi deseo, sino que es el deseo de eso a través de mí. Darse cuenta también de que el deseo, de hecho, ya existe realizado plenamente en la mente superior. Ya existe como plenitud, como actualidad total. Es mi temporalidad, en mi conciencia temporal de la existencia, que eso se manifiesta de momento como un deseo, como un anticipo, de la misma manera que la semilla es el anticipo del árbol. Para que esta semilla fructifique, yo no he de mantenerme aferrado al deseo. Cuanto más yo siga manteniendo el deseo sin hacer nada con él, más se convierte en un obstáculo. Una vez vemos claramente que el deseo es expresión de lo superior, nos situamos en este clima de conciencia de esa unidad mayor. Este clima significa una actitud interior de silencio, una receptividad a esta presencia, silencio y apertura a esta realidad superior de la cual nosotros somos ahora expresión. Este silencio produce en nosotros la más profunda apertura. Entonces, dentro de este clima, manteniendo esta sintonía, se ha de poder formular con claridad, sin perder la sintonía, lo que nosotros sentimos como nuestro mayor deseo, como lo más importante en nuestra vida. 2. Formular el deseo en su contenido verbal, en su vocación, en tanto que estado que yo espero conseguir a través de su realización. Y en cuanto al contenido objetivo o visualización de las circunstancias externas, en el supuesto de que exista componente externo. La idea expresada, la evocación del estado y la visualización del modo. Una vez está formulado esto, hay que tener el valor de afirmar esta realización, dándose cuenta de que esto es la expresión en mí de esa voluntad, de esa realidad superior. Poder afirmar, yo vivo esto, yo soy esto, yo realizo esto, o Dios realiza esto en mí. Este es el paso más difícil de todos, porque ahí es donde surgen los miedos, ahí es donde surgen las reservas que tenemos. Es el momento en que yo puedo afirmar, comprometiéndome yo, viviendo la conciencia más profunda y auténtica que tengo de mí, afirmando aquello, aceptándolo, incorporándome a aquello aquí y ahora. Dios nos da todo, solamente nos pone como condición que hemos de pedirlo, quererlo, creerlo, aceptarlo. Porque este pedir, este creer y este aceptar no es una condición arbitraria, sino que es la condición del crecimiento interior. Y es gracias a este riesgo que yo ejercito cuando acepto la intuición, cuando me incorporo esa intuición identificándola con la afirmación de mí mismo,
quedando todo yo comprometido en esto que intuyo y que acepto. Es gracias a eso que se produce el paso a su actualización. En el momento que pasa a ser verdad en mi conciencia subjetiva real, en mi conciencia de mí mismo, es cuando a aquello se le ha dado el visto bueno, la orden de pasar, el permiso, y aquello se trasladará a su expresión externa, y si se refiere a un acto de conciencia, se convertirá en un estado interior permanente. 3. Otro requisito es dar gracias. Este dar gracias es tan esencial que deberíamos recomendar dar gracias antes de formular el deseo. Y es que el milagro se produce cuando se establece el contacto, se produce en el momento en que se establece esta sintonía con la presencia superior y uno se da cuenta de que ya está todo realizado. Este es el verdadero milagro, la verdadera ley trascendente. Lo otro es solo un proceso de conducción. Es como si arriba hubiera una disponibilidad infinita y limitada, pero solamente se manifiesta aquello a lo cual nosotros nos atrevemos a dar camino, a abrir paso. Este dar gracias no es solo una actitud de agradecimiento, hay otro significado. También es una expresión afectiva profunda al ser en nosotros. La acción de dar gracias parece que viene de un nivel aún más profundo, de donde procede lo que llamamos amor, y en el momento de hacerlo permitimos que Dios se manifieste en aquella zona. Y es precisamente el abrir paso a este sector profundamente afectivo lo que nos vincula más con la fuente. Una vez la cosa está realizada dentro, ya podemos despreocuparnos por completo, porque se producirá como actualización interior o como manifestación exterior. 4. Que siga viviendo la vida con soltura, naturalmente, que viva con lo que tenga, que no espere que venga una solución mágica para empezar a hacer algo, porque la solución viene a través de las cosas, nunca aparte de las cosas. Todo deseo es expresión de algo que quiere actualizarse. Cuando en nosotros está ese empuje de algo, eso quiere decir que existe en nosotros la posibilidad de que se realice ese algo. Somos una semilla. La mente universal nos piensa a nosotros de un modo completo, perfecto. Nosotros somos como una semilla que contiene dentro de sí la vitalidad del árbol completo. Todo desarrollado ya. Y es la intención, es el sentido de las fuerzas que hay en la semilla, el que ésta se llegue a convertir en un árbol completo. Nosotros somos como esta semilla, y la mente universal está queriendo la plenitud, el desarrollo completo y perfecto. Esta tendencia de nuestra mente universal queda contrarrestada por la acción de nuestra mente individual, en la medida en que ésta no puede aceptar, no puede abrirse a este sentido profundo. Entonces, limita el desarrollo, la expresión, tanto interna como externa. Todo depende de la claridad, de la intencionalidad y de la persistencia con que se puedan mantener las ideas. Puede cambiarse todo. Es más, por el hecho de que la persona interiormente cambie y mantenga este cambio interior, exteriormente las cosas le cambiarán, de acuerdo con el cambio interior. El cambio no es instantáneo, sino progresivo, porque estamos viviendo a remolque como consecuencia de lo que hemos estado generando hasta ahora. Y por lo tanto, para producir un cambio regular estable es preciso mantener un tiempo la nota positiva, aun cuando las cosas sigan yendo mal, o como antes. Así que la oración no es una cosa que yo pronuncio para mí, sino una cosa que dirijo a Él. Ha de haber esa salida de sí para ir a Él, es decir, salir de la propia mente para ir a ese otro nivel en el que intuyo su presencia. Este gesto de salir de mi mente para dirigirme al otro nivel es fundamental.
porque es el que renueva nuestro funcionamiento. En cambio, aquella oración que se hace dentro de la mente no es un contacto, no es relación, no es comunicación, sino que es una sobrecarga para mi mente. La oración debe tener siempre estos dos tiempos fundamentales: el tiempo en que yo me expreso y el tiempo en que yo dejo que Dios se exprese en mí. Un tiempo de expresión y otro de impresión. Un movimiento hacia afuera en el que aprendo a expresarme del todo y otro movimiento en el cual aprendo a estar todo yo receptivo, en silencio, para que Dios pueda manifestarse en mí.